Bien, buenas noches, buenas noches. Nuevamente vamos a dar inicio con la actividad de esta sesión. Continuamos hablando de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues aquí vamos a ver este organizador gráfico que yo creo que ya lo conoce la mayoría. Nos habla de cómo está organizado todo lo que son los elementos curriculares y la idea es que lo veamos como si fuera una espiral en donde vemos al final el perfil de egreso, pero es el que está al final, pero a la vez es el objetivo, ¿no? Entonces no perdamos de vista a lo mejor esta distribución, porque parte de ahí, de lo que son los rasgos del perfil de egreso, el cómo está diseñado este programa, ¿no? Entonces vamos a ver que después del perfil de los rasgos del perfil de egreso tenemos los ejes articuladores. El día de hoy nos vamos a centrar mucho en esta parte porque bueno, las van a describir un poco más, porque saben ustedes que a través de los ejes articuladores, pues nosotros vamos a organizar todo lo que son los contenidos. Bueno, están organizados los campos formativos, las frases y los programas. Es un elemento transversal que si bien es cierto, nada más está plasmado en el caso del libro de telesecundarias, a un ladito dice eje articulador, pero vamos a ver que la implicación que tiene a la hora de estar en el salón de clases, pues va mucho más allá de solo mencionarlo. Tenemos que considerarlo en todo el trayecto del proyecto y tenemos que hacer como mucho hincapié en estos ejes. Yo Después, quisiera agregar algo también. Cuando hablas del libro de telesecundaria, yo hablaría de los libros de primaria también. En estos libros de primaria, realmente también vienen en los diferentes proyectos. Hay un apartadito que dice eje articulador, pero como comenta bien la maestra, vienen como etiqueta. Esos proyectos fueron hechos por docentes de todo el país, docentes de cada entidad, quienes se distribuyeron los diferentes contenidos en diferentes docentes de todo el país, de diferentes estados, y estos construyeron su proyecto. ¿Por qué comento? ¿Por qué lo comento? Porque, bueno, al revisar un proyecto, el autor de ese proyecto, desde su juicio, desde su propio contexto, pues decidió seleccionar esos dos o tres ejes articuladores para ese proyecto. Esto lo comento para no malentender que si el libro lo trae, pienso que esos tres ejes articuladores son los que tengo que trabajar. No necesariamente porque recuerden que el eje articulador tiene que seleccionarse en función de las características y necesidades o las problemáticas que existen en el contexto. Recuerden que tenemos que vincular contenidos, hablo del programa sintético y de la situación real que está en mi contexto, y de ahí me sirven como temas transversales para poder abordar o desarrollar un problema. Los proyectos que están en los libros de texto de educación primaria, pues no son el programa, son proyectos que se hicieron siguiendo esta metodología. Contenido, problemática que el autor identificó en su contexto y por eso asumió, de acuerdo a su visión del autor de ese proyecto, que esos ejes articuladores aplicarían para ese proyecto. ¿Sí? Por casualidad o quizás podamos, al momento de trabajar ese proyecto que viene en el libro de educación primaria en alguno de los campos, pues pudiéramos decir que sí aplica también para mi contexto y para las situaciones que quiero manejar ese o esos ejes articuladores, pero no necesariamente, ¿ah? Para no confundirnos, porque entiendo que muchos maestros hoy trabajan con base en los libros de texto y se van con la idea de agarrar el eje articulador como etiqueta. Digo, ¿qué significa como etiqueta? Como etiqueta significa tener un proyecto y de pronto decir, este tiene un eje articulador de interculturalidad crítica. Este también tiene que ver con el pensamiento crítico. Eso lo puso el autor, ¿sí? Pero quizá para mi contexto, que trabajo en Chetumal o que trabajo en Cancún, no aplica interculturalidad crítica, pero sí aplica pensamiento crítico, pero puede aplicar no sé, la lectura y escritura.
Dependiendo de cada contexto, igual tiene que ver el uso del eje articulador, que es justamente lo que hoy vamos a ver. Estamos viendo, hoy vamos a trabajar un poquito más a fondo lo que son los ejes articuladores y lo que es lo que buscan los campos formativos. Adelante, maestra. Y creo que de manera general, pues creo que ya sabemos, ¿no? Perfil de egreso, hay 10 rasgos. Tenemos que profundizar sobre ellos, qué nos dice cada uno, sí, cómo se relaciona con los contenidos, cómo se relaciona primero con los ejes articuladores, con los campos formativos y en la progresión que hay en cada fase. Entonces vamos a ver que los ejes articuladores son 7, ¿sí? Como ya mencionó el maestro algunos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros empecemos desde ahí, desde conocer los títulos, ¿sí? No como decía el maestro, como poner una etiqueta, pero sí es importante que los conozcamos, ¿sí? Desde los nombres que llevan, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión, igualdad de género, educación estética, apropiación de las culturas y a través de la lectura y la escritura y vida saludable. Entonces tenemos allá los campos formativos que ustedes ya saben, ¿verdad? Que son 4 campos formativos en, en donde se han dividido los saberes y tenemos que se divide en saberes, pensamientos y científico, lenguaje, ética, naturaleza y sociedad y de lo humano a lo comunitario. También observamos, ¿verdad?, que esta desagregación de los elementos curriculares pues nos plantea que están desarrollados en fases. Va desde la fase 1 hasta la 6. Ya sabemos que a nosotros nos corresponde la fase 6. La fase 1 está en preescolar y después las otras Fase fases uno en inicial, fase uno inicial, fase 2 preescolar, 3 y y 4 la y 5 primaria. muy bien. Y tendría ya, pues, cómo vamos a desarrollar esas fases, pues están diseñados los programas sintéticos, ¿verdad? Allá aquí dice programas porque sabemos que a nivel institucional, pues tenemos el programa sintético, pero ya nosotros lo contextualizamos en un programa, pues, Analítico. con un codiseño o nuestro programa analítico. Tenemos aquí, bueno, vámonos ya de lleno a los ejes articuladores de educación básica y nos dice que lo que comentábamos hace rato, el número de ejes articuladores, nos dice que están plasmados en el plan de estudios y nos dice son los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación ciudadana y ciudadano de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Entonces sabemos muy bien, ¿verdad?, que estos ejes articuladores tienen como finalidad que lo que está en los programas pues se pueda servir como un medio para formar ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? En la sociedad que necesitamos en estos momentos, que es una sociedad democrática, que respete la cultura, ¿sí? Y tomando en consideración que somos un país pluricultural, pues también que sepa respetar las diferencias de cada grupo social, ¿sí? Y Si, si tenemos... me, si- si me permite, maestra, voy a cambiar la diapositiva. Puedo continuar charlando si gusta de los ejes. Entonces vamos a ver el que nos presentan primeramente es de artes y experiencias estéticas, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien que el ser humano, pues a diferencia de otros organismos, pues se puede crear. Yo sé que me van a decir ustedes que hay muchos animales, que, por ejemplo, el elefante que pintaba o el mono que hacía dibujos, ¿sí? Pero el crear como un arte, pues solo es el ser humano. Entonces, allá retomamos lo que nos dijeron en la diapositiva anterior, de que estos ejes van encaminados al desarrollo humano, ¿sí? De las características y cualidades que tiene el ser humano. Dice, este eje busca valorar la exploración sensible del mundo, al reconocer y recuperar el valor formativo
de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes, ¿sí? En relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como el reconocimiento de las artes como expresión cultural, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimiento inalineables de la experiencia humana. Durante mucho tiempo, ¿verdad? Se pensó que solamente los aristócratas tenían derecho a disfrutar del arte, ¿sí? Si ustedes leen un poco de la historia del arte, se van a dar cuenta de que pues era exclusivamente para la clase adinerada, ¿sí? Ellos eran los que disfrutaban la pintura, ¿cómo se llama? Del teatro, de la danza, ¿sí? Los, estaba este arte estaba relegado a la gente, bueno, estaba destinado a este tipo de personas y los demás pues eran relegados. ¿Sí? Nos dice que las artes estéticas son un sistema cultural que ofrece a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones en el mundo, que atiende los aspectos reflexivos y afectivos. Encontré otras formas de comunicación, imaginar y preguntarse sobre lo que puede ser, abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestros paisajes interior y una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Regresándonos un poco a la historia del arte, ¿verdad? Podemos darnos cuenta también que las personas pobres pues tenían, el tiempo que tenían era para trabajar, en qué momento iban a poder ellos disfrutar del arte, ¿no? Entonces, este, era muy difícil, ¿verdad? Que las personas de escasos recursos pudieran tener acceso a esto. Entonces, vamos a ver que si hablamos de que el arte es una forma de que tú explores tu, tu, tu personalidad, tu pensamiento, tu sensibilidad, pues era algo que se debía, ¿no? Que no se le daba a la gente y ahorita pues lo que se pretende es que los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de gozar de esas experiencias estéticas, ¿sí? En donde ellos puedan explicar cómo ven el mundo desde esas obras de arte o que ellos mismos pueden crear arte, ¿sí? Durante mucho tiempo, ¿verdad? Se dijo que tenías esa vena artística. Si no venías con esa vena artística, pues definitivamente no ibas a poder desarrollar el arte, que es la vena musical, la vena artística, la vena de dibujar. Y sabemos ahora que existen técnicas para poder aprender. Si bien es cierto que hay unos que tienen facilidad para hacer las cosas, para hacer de los dibujos, para la música, que hay gente que de oído, ¿sí? Tiene el oído desarrollado y puede aprender sin que se le enseñe, como les dicen a ese tipo de personas que aprenden así, autodidactas, o no me acuerdo, líricos, no me acuerdo cómo se les llama, pero pueden ellos aprender así. ¿Por qué? Porque tienen esa sensibilidad, pero sabemos ahora que se puede aprender, ¿verdad? Este, ¿Cuántas frases no escuchamos, por ejemplo, con respecto a expresarnos? Que hay mucha gente que no baila y decimos, es que tengo los dos pies izquierdos. Cuando el aprender a bailar, ¿verdad? Este, pues nos da la oportunidad que nosotros podamos expresarnos, ¿sí? Y que con técnicas, yo he visto maestros de danza, que con la técnica adecuada hacen bailar hasta la persona más, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero más tiesa, ¿no? Que no tiene, que decimos, esta persona no tiene gracia para bailar, pero no es así, sino que a lo mejor no ha tenido la técnica para poder hacerlo. Pues aquí en esta parte dice, habría que decir que las artes hacen parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de las experiencias estéticas
para establecer espacios de diálogo en torno a temas y problemas de interés, con interés común que son parte de las ciencias, tanto sociales como naturales, así como de las humanidades, ¿verdad? Hablando un poquito de los campos formativos, pues relacionándolo con esto, yo pienso que, por ejemplo, los fenómenos que se dan en nuestro entorno no están desagregados, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ve la lluvia, sabe caer la lluvia, pues puedes expresar tus emociones que te causan la lluvia, ¿sí? O un atardecer, ¿sí? Y entonces yo creo que el darle la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de que Con el siguiente eje articulador hablamos de la inclusión. Fíjense que cuando se habla de la inclusión, estamos viendo que se están retomando algunos conceptos claves que vienen en en el plan de estudios y vienen en los libros de un libro sin recetas. Por ejemplo, nos dice establecer un eje integrador de formación que comprenda una educación incluyente de carácter decolonial. Sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación básica la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Pareciera un juego de palabras, pero bueno, cuando surge la NEM, se hablaba o se habla, mejor dicho, dentro del fundamento que fuimos o somos un pueblo colonizado y que toda la información que recibimos y que por el cual transitamos a través de muchos años de escolaridad y de nuestra vida diaria era pues producto de cómo en este caso las autoridades o los diferentes tipos de gobiernos han querido que sea la sociedad, han manejado la sociedad alineado a los intereses de unos pocos. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la lógica colonial, dice que permitan comprender durante la educación básica, dice, la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Bueno, la NEM propone o habla de una decolonización. Decolonización no significa descolonizar, no es borrarnos el chip de todo lo que ya traemos del conocimiento científico, sino al contrario, busca que el profesor pueda dar la vuelta, observar lo que acontece en su propio contexto y rescatar aquellas cosas que son de nuestros pueblos originales, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Por eso la insistencia de poder ver, poder tomar situaciones de contexto, rescatar, decimos, los conocimientos ancestrales, porque tienen valor, tienen riqueza, tienen nuestras tradiciones y cultura. Contienen mucho valor cultural y valor y riqueza en gastronómica, en el campo de la salud, quizá no con nombres científicos, pero bueno, lo que se busca es que el profesor el de hoy sea capaz de poder hacer conciencia a los estudiantes de que no solamente es el conocimiento científico, pero tampoco lo destierra, sino al contrario, busca cómo relacionar con el conocimiento científico, retomar situaciones reales del contexto, con esas costumbres, con esos conocimientos ancestrales que se tienen y hacer que el estudiante pueda ver que tanto de un lado como del otro es posible ver que, pues, de alguna forma, los resultados o las cosas que existen tienen valor de ambos sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando hoy, por eso en este primer párrafo nos dice establecer un eje integrador de formación que comprenda una educación incluyente de carácter decolonial y tiene que ver esto con tomar a todos, con aceptar a todos los que llegan a la escuela, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su forma de pensar, con su forma de actuar, con lo que traen. Y el profesor tiene la tarea de buscar la parte común, lo que nos hace común en todos, somos seres humanos, y buscar la forma de mediar y poder llegar, ¿sí?, a acuerdos y poder trabajarlos. Entonces dice, incluyente de carácter decolonial,
Sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas. Esas relaciones pedagógicas las lleva a cabo el docente, que permitan comprender durante la educación básica la lógica colonial que opera en nuestras experiencias humanas cotidianas. Cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad están estudiando los procesos de colonización y sus dominios, por lo que es central que comprendan cómo se relacionan con su vida cotidiana, sin que le tengamos que cambiar, me imagino, una comunidad rural, sin que tengamos que borrar el chip de esos conocimientos que trae de casa, esas costumbres y tradiciones. No se trata de eliminarlas, sino se trata de levantarlas y que el conocimiento científico nos ayude a eso. Sí, me pongo a pensar que este tema de la inclusión como un eje articulador nos hace reflexionar sobre el tipo de sociedad que tenemos ahorita, ¿no? Y vemos nosotros cómo estamos muy polarizados, en donde se manifiesta no solamente esa división social que existe, sino la falta de empatía, la falta de aceptar las diferentes, valga la redundancia, las diferencias que existen entre las personas y hacer de esto el que, el que podamos convivir de manera armónica, sin excluir a nadie, ¿sí? Entonces, ese cambio de mentalidad, de una inclusión en donde nosotros como docentes veamos que un niño o una niña por cualquier motivo está faltando en la escuela o no, o se da de baja o ya no regresa a la escuela, es un motivo para que nosotros analicemos que no estamos siendo incluyentes, porque uno está faltando. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente Juanito o no sé, cualquier niño que tiene un comportamiento extremo, es el más inquieto, el que nos hace que nuestras actividades súper planeadas y bien organizadas se descontrolen. Cuando uno va a la escuela sentimos alivio, pero esa es una actitud que hace que nosotros no lo tengamos como una persona que está en un grupo, que tiene sus propias características, que a lo mejor las estrategias que estoy aplicando no son las que le gusten a él o no son las pertinentes para él, y no lo veo como una oportunidad, sino que lo veo como un problema. Entonces, ¿cuántos niños no han sido rechazados por sus condiciones? Se les niega la oportunidad de ir a la escuela, llámenle TDAH, llámenle Asperger, este, débiles visuales o simplemente pues que tienen problemas de comportamiento. Y el mismo maestro es el que muchas veces, verá, pues propicia que los alumnos se vayan de la escuela. Entonces nos dice aquí en la inclusión, se trata de que la escuela construya una perspectiva comunitaria, en donde las acciones individuales y colectivas en zonas urbanas y rurales, con el acompañamiento de las familias, las reuniones de consejo técnico escolar, el trabajo colegiado de las y los maestros, el uso de espacios escolares, empezando por las aulas, talleres y laboratorios, así como una relación pedagógica, estén enfocados en la inclusión. Ese es el deber ser, ¿no? Lo que se pretende, que el niño se sienta aceptado en cualquier espacio de la escuela y, ¿por qué no, verá? Trabajarlo también desde las familias y la comunidad, ¿sí? Sabemos muy bien que a veces se da mucho, sobre todo en escuelas primarias, cuando hay un niño que tiene un comportamiento pues que a veces se altera mucho y que le jala el pelo a la niña, que mientras se va adaptando, que muerde, que esto, y los papás a veces, pues, cuando se trata de que estén agrediendo a sus hijos, pues, no, como que no son muy,
solidarios, ¿no? Entonces, ellos lo que no quieren es que ese niño esté en el salón y muchas veces firman un documento donde no lo, para que no lo tengan ahí. Entonces, se presta esta situación a muchas problemáticas. Nos dice también aquí que pensar en una educación inclusiva desde la decolonialidad requiere que las niñas y niños aprendan a reconocer el valor de la cultura universal, junto con el conocimiento y saberes ancestrales, como parte de un mismo patrimonio intangible de la humanidad que contribuye en la construcción de su identidad como ciudadanos, con conocimientos sólidos, capaces de establecer diálogos, de saberes con otros sujetos, pueblos y naciones, y a entender y defender las ideas, tecnologías y culturas que se han generado y preservado por las comunidades indígenas y evitar que sean transformados en propiedad privada. Entonces sabemos también, ¿verdad?, que durante mucho tiempo estos grupos minoritarios fueron este, hechos a un lado, ¿sí? Se les ha discriminado, se les ha apartado, ¿sí? Entonces los hemos invisibilizado durante muchos años, ¿verdad? Esos grupos que ahorita están solicitando y están pidiendo que sean reconocidos, pues muchas veces en este buscar la aceptación, pues lo hacen pues no de las formas en las que toda la gente estaría contenta, ¿verdad? Está como por ejemplo lo que se dio ayer con lo del Día de las Mujeres, ¿no? Y las manifestaciones que hacen las mujeres, que la manifestación es muy válida. Lo que se pone un poco a debate es la forma en la que ellos lo hacen, ¿no? Entonces, hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero bueno, lo importante es que nosotros como escuela vayamos apuntalando a que esas diferencias que existen, que son muy marcadas en nuestra sociedad, pues vayan disminuyendo. ¿Y dónde vamos a empezar? Pues en el salón de clase, ¿no? Buscar que esas diferencias pues sean algo positivo y no verlo como algo que sea un impedimento para lograr la integración de los niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí también nos establece que es fundamental que la educación básica genere relaciones pedagógicas que vinculen la realidad de las y los estudiantes que tienen alguna discapacidad con el conjunto de la comunidad escolar y la comunidad local para que en el ejercicio de sus derechos se reconozca con un marco amplio de diversidad. Fíjense ustedes ahorita, por ejemplo, cómo el gobierno, a través de las becas que se da por discapacidad, pues lo que busca no es dar una dádiva, como se dice, sino lo que se busca es de disminuir esa brecha tan grande que hay de oportunidades, de oportunidades múltiples, desde el trabajo, la aceptación en escuelas, de, de alimentación en muchos casos, de sobrevivencia, ¿verdad? Porque pues este tipo de personas que, sobre todo las que tienen un problema severo, pues requieren del apoyo de un adulto, en este caso de los niños, niñas, adolescentes, pues necesitan un adulto. Luego, al no desarrollarse de la manera en la que la mayoría lo hace, pues se ve muy limitado. Entonces, el gobierno a través de las becas busca cómo disminuir esa situación, ¿no? Porque también ellos tienen derecho pues a todos los mismos derechos que nosotros tenemos, simplemente su condición pues a veces no les permite, ¿verdad? Y nuestra sociedad pues tampoco ayuda mucho. Existen otros lugares donde, por ejemplo, los discapacitados, los que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, ellos van a escuelas donde han desarrollado hasta carreras, ¿no? Veía yo que en España, que es uno de los lugares que tienen escuelas con mucho nivel pedagógico para desarrollar sus habilidades, pues ellos pueden estudiar hasta para maestros, han estudiado derecho, ¿sí? Entonces, pues
este es el punto, ¿verdad? Que busquemos que a través de la educación básica, pues se vayan respetando estos derechos. Porque aquí lo importante es entender cuándo se usa o cuándo usar o de qué forma estamos usando o cómo nos pide el plan de estudios que se haga uso de este eje articulador. No es una fórmula, no es memorizar, pero sí es entender a qué se refiere cuando tú hablas de un eje articulador, ¿sí? Estás hablando de un eje articulador como es la inclusión, ¿sí? Y me dice Pablo, dice, al hacer adecuaciones curriculares en nuestra planeación, al evitar discriminación en clase, ¿sí? Correcto. Aquí lo que buscamos es que sepamos cómo aplicarlo. ¿Sí? Y una de las cosas principales que nos trae este apartado del eje articulado de inclusión es que el profesor tome en cuenta a todos sus alumnos, ¿sí? Sin importar el origen. Ya lo decía por allá una de las diapositivas, que no tenga que ver con su forma de ser, con su sexualidad, con alguna discapacidad física o intelectual. eh, darle atención a la diversidad a la que tienes en el aula, ¿sí? Y prácticamente, pues, no solamente es darle la atención, sino acompañarlos, ¿sí? En ese momento. Entonces, para que quede claro esta parte de lo que nos habla la inclusión. El siguiente eje articulador, maestra, entonces es. Y nada más aclarar también que como usted comentó hace rato, para que no sea una etiqueta nada más en nuestra planeación o palabras nada más que pongamos sin que tengan sentido, pues debemos de ahora sí que vivir ese eje articulador, ponerlo en práctica, porque a veces sin querer pues incurrimos en lo contrario de integrar, ¿sí? Cuando no validamos la forma de pensar de los alumnos, cuando no los tomamos en cuenta, cuando imponemos nuestras acciones. Entonces yo creo que estos ejes articuladores, si bien es cierto que los tenemos que considerar, pero no vamos a escribirlo todo, ¿verdad? En nuestra planeación no creo que sea conveniente estar escribiendo tanto que luego hasta nos perdamos, pero sí tenemos que vivir estos ejes articuladores. ¿Y cómo? Pues poniéndolo en práctica, ¿sí? Interiorizándonos bien qué es lo que significa este, el eje de integración, de inclusión, qué nos dice este eje? Y entonces, ahora sí, que como una manera de vida, igual que la democracia, pues estarla practicando todos los días, ¿sí? Y yo sé y estoy seguro que en algún momento nos resbalaremos, porque no somos perfectos, pero en la medida que seamos más conscientes de cómo lo estamos haciendo, pues vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿sí? Claro, y es que al final de esta diapositiva que tienen en este momento dice reconozcan, dice, en un marco amplio de diversidad que fortalezca su dignidad humana en el concierto de lenguas. Cuando habla de concierto de lenguas, es tipo de alumnos que tenemos, de cómo hablan, de dónde vienen, cómo se expresan, culturas, identidades, clases sociales, tareas y saberes. Porque seamos de la zona urbana o zona rural, siempre vamos a tener una diversidad de estudiantes en el aula con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de actuar, con diferentes formas de vestir, ¿sí? Hasta la misma parte de religión presente en muchos de los estudiantes de la escuela hace a veces que podamos distinguir unos alumnos de otros. Bien, Bueno, tenemos entonces el siguiente eje articulado que nos habla del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, si bien es cierto, ¿verdad? Que en todo momento lo debemos estar utilizando, y en cualquier tema y en cualquier campo formativo. Yo creo que como que de alguna manera tiene más, tiene más elementos para que tú puedas plasmarlo a través de actividades, ¿sí? Que tú busques a través de actividades desarrollar ese pensamiento crítico, ¿sí? ¿Cómo una persona puede desarrollar ese pensamiento crítico? Estamos acostumbrados a que, y eso es la crítica que nos hacen ahora en la nueva escuela mexicana, ahora con Max Arriaga, ¿no?
cuando él dice es que los maestros quieren seguir dando la receta, quieren estar formando personas que trabajen para el Oxxo, para el McDonald's, pero no sean capaces de crear. Y realmente el pensamiento crítico tiene mucha relación con el crear, porque tú vas a tener la oportunidad de que a través del conocimiento tú puedas hacer cosas, ¿sí? Que no se quede estático, sino que tu pensamiento vaya más allá de solamente leer y comprender lo que estés leyendo, ¿sí? Y aquí nos dice entonces que el eje articulador del pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro, desde la diversidad es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Una primera tarea del pensamiento crítico es proporcionar en las y los estudiantes de la educación básica un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos, que tiene como condición la construcción de relaciones en las que predomina el diálogo. Verán, nos hemos acostumbrado a que muchas veces no escuchamos el cómo los alumnos entienden el mundo. Estamos tan apurados desarrollando proyectos. Bueno, decimos que desarrollamos proyectos, decimos que estamos desarrollando contenidos, pero realmente cómo él procesa esos conocimientos y cómo él hace suyo ese aprendizaje, pues muchas veces no lo logramos este, entender. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo para crear ese diálogo de confianza en donde ellos puedan decir sus dudas, en donde ellos puedan abrirse a, a la confianza de que si se equivocan no importa. ¿Por qué? Porque hay un ambiente en el que todos están aprendiendo, en donde el maestro no es el sábelo todo, sino que al igual que ellos están aprendiendo. Entonces, este, es básico que ellos puedan tener esa confianza para que puedan dialogar, ¿sí? Y que sea un diálogo realmente genuino, porque a veces en nuestro afán de terminar contenidos, de desarrollar proyectos, pues les damos ya la respuesta y entonces ellos, muy listos que son, pues te dan lo que tú quieres escuchar, ¿no? ¿Qué quiere escuchar mi maestro? Que ya me sé las partes del microscopio, pues ahí está, se las digo, aunque pues ni me imagino para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene el microscopio? Y, y, este, y realmente, pues, eso hace muy complicado el que nosotros podamos avanzar genuinamente con ellos y como decían los maestros, que tengan un aprendizaje significativo. Entonces, me acordaba yo de una anécdota donde una maestra se ganó un premio cuando era pequeña, tenía 10 años, dice, que ganó el premio de conocimientos de historia. Entonces ella recordó la frase que decía un personaje: vamos a perder la guerra porque ya no tenemos parque. Y ella se acordaba del nombre y de la frase, pero ella ya de grande dice, me di cuenta de que yo cuando dije parque, pues yo me imaginé que pues se iba a perder todo porque ya no habían parques recreativos. Yo eso pensé, si no hay parques, los niños no tienen dónde jugar, pues ¿qué va a ser del futuro de las personas sin niños que estén alegres y que puedan jugar? Y pues ya grande me di cuenta que parque se refería a las balas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas no se aprenden así nuestros alumnos de pura memoria, ¿sí? Sin que realmente sepan el por qué están aprendiendo las cosas. Entonces, nos dicen aquí también que el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollen niñas, niños y adolescentes para integrar el mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas
por considerarse normales, ¿verdad? Entonces, el pensamiento crítico nos hace ir más allá de hacer las cosas por hacerlas. ¿Cuántas cosas no hemos reproducido nosotros como adultos, ¿sí? Sin darnos cuenta de que pues no son correctas, ¿no? A veces hasta frases, como por ejemplo, calladita me veo más bonita, ¿sí? Y precisamente lo dice una mujer, y sabemos muy bien que el papel de muchas mujeres en las casas, ¿verdad? Pues es precisamente esas, el de no decir nada, el de estar subyugada por el hombre, ¿sí? El que no pueda dar sus opiniones. Entonces, como eso de calladita me veo más bonita, ¿no? Y son frases que en algún momento las hemos dicho, pero que si lo vemos con un pensamiento crítico nos damos cuenta cómo esas frases pues han hecho más grande esa brecha entre la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay una que yo siempre decía y me lamento haberlo hecho porque pues es muy discriminatoria, esa de no se tiene la culpa el indio, sino el que la hace compadre. Entonces, fíjense qué denigrante es, cómo pone a la persona indígena, ¿sí? Pero lo leemos perdón, lo hemos leído y lo decimos así como si fuera cualquier cosa. Entonces, ve ahí que nos dicen que a través del pensamiento crítico nosotros vamos a poder decir, no, esto no está bien, no es correcto, ¿sí? Y no tiene nada que ver con que a mí sí me beneficie, pero al otro perjudica, ¿sí? Entonces se trata de que lo correcto es correcto, sea para quien sea, ¿sí? Y si me voy a perjudicar, pues ¿qué voy a hacer? Solamente tengo que ser responsable de mis propios actos, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy complicado. Luego, cuando lo llevamos a cabo con los alumnos, realmente es una situación que no es tan sencilla. Entonces, tenemos que buscar estrategias que nos lleven a que ellos reflexionen el por qué toman decisiones, ¿verdad? Porque, pues, hacerles ver que la vida es una toma de decisiones constante, ¿sí? Y que a veces dentro de esa toma de decisiones, pues, nos equivocamos, pero lo que sí, si nos equivocamos, lo que tenemos que hacer pues es responsabilizarnos de nuestros actos. Y fíjense ustedes cómo nuestra sociedad no está acostumbrada a eso, ¿sí? Se hacen muchas cosas sin importar si estás perjudicando y al final de cuentas, fíjense otra frase, a que lloren en mi casa, que lloren a la tuya, ¿sí? Y hay muchas frases que nos retratan como sociedad en donde lo que pasa a nuestro alrededor no importa, ¿sí? Entonces esto es como, por ejemplo, lo de la cultura de la basura, ¿sí? Mi casa está impecable, pero no veas los alrededores, ¿sí? No veas cómo está el frente, no veas cómo está todo mi alrededor, ¿no? Y dice aquí el pensamiento crítico formado motiva a las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. Ojo, porque también el que una sociedad tenga un pensamiento crítico también tiene un alto costo, ¿sí? Que muchas veces es lo que no queremos pagar, de que un niño pues diga, no, maestra, pues es que usted no está cumpliendo, es que usted dice una cosa pero hace otra, ¿no? Y sí, yo he escuchado que a veces los niños se vuelven críticos, no criticones, críticos, ¿sí? Y nos juzgan, ¿no? Y entonces ya es como que no me conviene, ¿no? Dice, también implica que niñas, niños y adolescentes sean capaces de examinar la realidad circundante desde una perspectiva que cuestione los valores éticos que le dan sentido al mundo, ¿no? ¿Por qué las guerras no son correctas? ¿Cómo es posible? A mí me llama mucho la atención ahorita lo que está pasando con Estados Unidos. No sé si saben ustedes que la gasolina subió mucho. Y entonces ahorita sí la gente está manifestando su repudio a Donald Trump. Entonces yo me pongo a pensar, digo, híjole, y cómo no se sintieron, porque están bien enojados, cómo no se enojaron tanto cuando salió lo de que puede ser
una parte de una red de pedrastía, ¿no? ¿Cómo no les molesta el que hayan bombardeado Irán y que hayan muerto 160 niñas? ¿Cómo no les muestra que hasta su misma población, el grupo de ICE haya matado a 2 personas, ¿no? Ah, pero no les toque su bolsillo, porque allá sí brinca. Entonces, ellos también nos dan un ejemplo de que el pensamiento crítico pues no lo tienen bien desarrollado, aunque digan que se ponen por encima de nosotros en cuanto a moral, en cuanto a ética, pues vemos que no, pues ellos también están fallando, ¿no? El pensamiento crítico también es necesario para valorar el conocimiento, buscarlo y amarlo, no por beneficios que se puedan obtener a cambio de él, sino por lo que aporta para dar sentido a la vida y a la comunidad, especialmente para mejorarlas y enriquecerlas. Realmente las estrategias que planteemos nosotros para desarrollar el pensamiento crítico tienen que ser acciones que vayan encaminadas a que ellos reflexionen si lo que se está haciendo nos está llevando por un buen camino o si eso que estamos haciendo puede llegar a un momento dado a ser algo que, que, que atente hasta con la vida humana, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la compra de ropa, ¿sí? Saben ustedes que, por ejemplo, el segundo elemento que más contamina el mundo es la ropa, ¿sí? Sin embargo, vemos que, por ejemplo, nuestras redes están plagadas que decide de la ropa que se compra de Shein, de Temu, de todas esas plataformas y lo económico que pueden ser, pero también lo que está desarrollando en nosotros, el consumismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estrategias que lleven a esa reflexión hacia lo que nosotros estamos, lo que queremos como sociedad y qué tenemos que hacer para buscarlo. Y es complicado porque sabemos que una cosa estamos enseñando en la escuela y otra cosa es muy diferente lo que ven en las casas. Sin embargo, yo soy de la idea de que cuando tú haces que el alumno reflexione sobre la importancia de lo que ellos están haciendo para no dañar el ambiente, para no lastimar a sus compañeros, para vivir en una sociedad democrática. Cuando realmente el aprendizaje es significativo, es duradero también, y entonces lo llevan en los diferentes ámbitos y, y lo defienden, ¿sí? Vean ustedes a los niños pequeños, cuando la maestra de preescolar les dice que la basura se debe poner en su lugar con una canción, en la hora de receso, en todo momento la maestra está pendiente de ellos. Ellos llegan a sus casas y si la mamá tira algo, enseguida dice, no, pues hay que poner la basura en su lugar. Pero, ¿qué sucede? También se deja de fomentar esta situación y entonces caemos en que los niños también van adquiriendo este, una forma en la que pues, les empieza a importar poco, ¿no? Ya vi que no pasa nada, ya vi que este, todos los demás lo hacen, entonces es complicado. El articulador parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción, de imaginación, de creencias, de comprensión, de interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales del ser humano que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que a través del diálogo los niños pueden retroalimentar este, su forma de ser, pues nosotros podemos buscar siempre esas frases, esas preguntas que lo lleven a cuestionarse si lo que están haciendo es bueno para ellos
es bueno para sus compañeros, y si no es, si no lo es, qué posibles situaciones se pueda generar si seguimos nosotros con esas actitudes. Este, yo les voy a decir que, por ejemplo, cuando se hacían los trabajos de reciclaje, yo estaba muy enojada con eso, porque digo, chispales, ¿dónde va a terminar ese material reciclado? En la basura, ¿sí? ¿Por qué los acostumbramos a hacer cosas que no son buenas para el ambiente? ¿Sí? Porque y va a ser peor poner esa botella que sirvió de ¿cómo se llama? Para hacer un florero, porque si yo no lo hubiese agarrado para hacer florero, pues iba a terminar aplastada y donde tú quieras, pero ahorita está peor porque ya la pinté y muchas veces la pintura que utilicé es en aerosol y ya le puse una plantita y la plantita como no se cuidó, pues ahí se murió. Entonces, fíjense cuántas cosas no se van haciendo y esos son mensajes que a los niños les estamos dando, ¿sí? Los estamos culturizando con acciones que no deben de ser, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen trabajos ellos mismos se dan cuenta de que va a terminar en la basura. Entonces, pues realmente ni siquiera le ponen interés. Y de esta forma también está relacionado con este eje articulador que estás comentando, Petty, de interculturalidad crítica, porque aquí entra en juego la cultura. Me llama mucho la atención las letras en rojo, dice la cultura, las culturas. En el aula tenemos diferentes culturas a través de nuestros estudiantes que generan tipos específicos de subjetividad, o sea, de acuerdo al que escucha, al que ve y al que se relaciona con ellos. A veces el mismo maestro, ¿no? Se puede hacer una idea, una creencia que no es la real sobre una cultura. Sí, por eso aquí dice, las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales de ser humano que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. Y Sí, arriba donde nos dice que dice, parte de las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, o a la comunidad, o a los contextos geográficos y sociales que habitan. Sí, aquí en interculturalidad crítica, aquí tiene mucha relación con el pensamiento crítico, pero aquí hablamos de que cómo la cultura, ¿sí? Cómo las diferentes culturas, que muchas veces no hacemos realmente un análisis escrito o crítico o algo, pensar de manera crítica sobre la forma de ser y actuar de los niños, niñas y adolescentes que tenemos o con los que trabajamos cotidianamente. sí, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces criticamos este, la situación de los niños chapanecos que tienen matrimonios a temprana edad. Ujú. Y yo creo que ha de ser muy complicado que, por ejemplo, se aborde ese tema y a veces lo vemos en las escuelas, ¿no? Ellos tienen una forma de pensar con respecto a lo que es una relación a temprana edad, ellos no lo ven mal, sí, o sea, pero no se trata de que uno los critique, sino que busque a ver cuál es el origen de esto, ¿sí? Y a través de buscar el origen de esto, la manera en la que nosotros podemos llegar a ellos para reflexionar sobre esta situación, qué tan correcto es o históricamente qué nos ha dicho esta situación, ¿sí? Buscar diferentes estrategias para que ellos entiendan, ¿verdad? Que no porque así se haga sea lo correcto en estos tiempos. A lo mejor si nos vamos ¿a qué edad se casó tu mamá? No, pues se casó a los 15. Pues sí, pero en la actualidad ya no va eso, ¿no? Porque estamos viviendo otros tiempos. Digamos que se rigen
¿cómo se llama? Por las leyes de costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Ser leyes y costumbres en las comunidades. A mí me parece que esta diapositiva que tienen en pantalla engloba el concepto de lo que busca este eje articulador. Dice, se requiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. ¿Sí? O sea, todo es simultáneo. ¿Sí? Todo es simultáneo. Y pensar, dice, la educación básica desde la interculturalidad supone que todas y todos, sí, para todos, supone para todos, todas y todos, que es posible enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensarse a sí mismas y a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente. Bastante, muy significativo el párrafo y es bueno tener, vayamos tomando claridad aquí, profesores, en este eje articulador que tiene que ver con la cultura. Sí. Ya van tres ejes articuladores que hablamos, lo que es inclusión, algo que rescatamos de ese eje, es tenemos en el grupo a 40 niños y tenemos que atender a los 40 niños y como bien comentaba una de las compañeras en el chat, pues se tiene que hacer un diagnóstico, ya eso se ha dicho, para poder conocerlos, ¿no? Hacer un diagnóstico real para poder atenderlos en su diversidad. Hablamos de pensamiento crítico, que lo importante es de fomentar el diálogo, establecer el diálogo con los estudiantes, pero ya habiendo dado esa apertura a todos, creando ahora sí, un ambiente, ¿sí? De cortesía, un ambiente de compañerismo, siendo asertivos en la manera de tratar a nuestros estudiantes y de fomentar la asertividad entre ellos. Y ahora nos dice, valora todavía más la parte cultural, ¿sí? De cómo son, respétalos. Y esa parte cultural, esas costumbres, tradiciones que tienen nuestros estudiantes, ¿por qué no pueden formar parte de la propia formación que tienen, ¿no? Por qué no puede ser eso también o enriquecer el trabajo en el aula? Ya son tres ejes articuladores, no son, como dijimos al inicio, etiquetas, sino vayamos viendo la parte práctica, porque realmente en alguna pregunta te puede venir y te hable de la atención que tienes a una niña con silla de ruedas. ¿Qué eje articulador? Enseguida vas a decir, ah, pues inclusión, pero puede ser que no. Lee el contexto de la pregunta y te puede llevar a otro eje articulador. Por eso es importante estamos viendo cada uno de los ejes articuladores para que tengan ustedes una radiografía de qué es lo que abarca cada uno de los ejes articuladores y qué es lo que se quiere que el profesor lo asuma, se lo interiorice para poder saber cuándo y cómo aplicarlo. O cuándo el maestro se haga consciente de que está aplicando alguno de los ejes articuladores. Adelante, maestro. Sí, nada más les quería yo preguntar, dentro de esas relaciones asimétricas que manifiestan, ¿de qué manera nosotros los docentes podemos buscar que haya una coexistencia eh, basada en un trato adecuado? Porque no sé si es correcto decir un trato igualitario, porque estamos hablando de asimetría. Entonces no sé si es correcto decir por lo menos un trato adecuado para cada persona. Parece que no, o creo que no entendieron la pregunta. Quiero A ver, pensar que no entendieron la pregunta. la pregunta va en el sentido de que dicen que aquí ya me llama la atención en esto de dice, la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Esas relaciones asimétricas también se dan en el salón de clases. ¿De qué Ujú. manera el maestro puede buscar que esas relaciones
pues no sean una brecha, sino que al contrario se vayan reduciendo y puedan tener un trato, ahora sí, pues vamos a utilizar Sí, un trato parejo a otros alumnos. igualitario, ¿no? Parejito. Ujú. De qué forma ustedes pidiendo, bueno, lo que pide este eje articulador, ya lo dijo la maestra, ¿sí? ¿Cómo podemos mantener o trabajar esas relaciones asimétricas en el aula? ¿Cómo podemos buscar un trato que no, ni uno sea más ni uno sea menos? Claro, ¿cómo podemos hacer ese trato con equidad? ¿Sí? Con base en las necesidades de los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo lo hacen en el Y, y aula? estamos, y estamos conscientes de que hay relaciones asimétricas o todavía no nos hemos percatado de eso. Porque para empezar, hay una asimetría entre nosotros y los niños, Ujú, ¿sí? Nosotros somos el maestro, somos el que tiene el conocimiento y los niños son los que a los que vamos a enseñar. Así en palabras muy conductistas, pues sería así. Pero como esa asimetría, por ejemplo, de yo soy maestro, tú eres el alumno, lo ujú. podemos conocer. O entre los mismos niños también hay diferencias entre los que niños que son atendidos por sus padres y otros que no. Niños que vienen de comunidades indígenas y los otros no. O hijos de migrantes, o niños extranjeros. Bueno, cuando habla de asimétrico, está hablando de que no son parejos. Bueno, maestros, es que es importante que ustedes tengan claridad en estos conceptos, porque al final de cuentas ustedes son los que van a enfrentar una evaluación. Entonces se trata de ponerlos igual a opinar, ¿no? Shant dice, estableciendo reglas y normas justas que beneficien tanto al estudiantado como al docente. Esa es la opinión de Shant. Profe, yo tengo una experiencia, pero no sé si está bien con que tiene que Adelante, ver Ivana. con la A ver. intercultural crítica. O sea, yo busqué un ejemplo ahorita, pero buscando el ejemplo me acordé de un ejemplo que yo viví, pues, cuando yo iba como terapeuta a buscar a un paciente con PCI. Bueno, el Ujú, maestro lo que enseñaba a los alumnos era la parte de la siembra, en base al conocimiento cómo se siembra, a los estudiantes les explicaba, pues se sembraba el cilantro, se regaba, pero la cuestión en el intercultural crítica es que pues yo pienso que pues él explicaba cómo crecen las plantas, a todos, pero en base a eso es que pues ahí entra igual lo que es el otro eje articulador, la inclusión, porque aparte que el paciente tenía PCI, pues lo incluían los compañeros a pesar de que no se puede mover, pues el otro compañero agarraba la silla, le ayudaba o como sea, pero les iba explicando lo de la siembra, a pesar de que no puede entender o regar o plantar como los otros, pues sentaba la forma de cómo sembrar o les explicaba el maestro en su taller de la siembra o de las plantas. ¿Escuchaste, maestra? Sí, 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 lo escuché. Y la idea es, ¿verdad? Como nos dice, nos plantea aquí en Gracias, este eje, Ivana. como nos plantea en este eje, que reduzcamos ese, esa brecha entre las personas que han sufrido más marginación, que aprendamos a respetar las etnias, las clases sociales, el territorio, la lengua, las capacidades, ¿verdad? Y que con algo muy importante, que nosotros valoremos la dignidad del otro, ¿no? Ujú, Entonces, porque en esta sociedad que nosotros estamos, pues existen este, estas desigualdades, entonces ujú. no hagamos más grande esa brecha, ¿no? Creo que la Ok. gente, los grupos minoritarios requieren o les debemos nosotros un trato con dignidad, ¿sí? Ujú. Ok, Ellos también. Naomi comenta, también dice, quizá utilizando esta diversidad a nuestro favor para complementar y fortalecer los conocimientos, haciendo sentir igual de valiosos a todos. Efectivamente. Y también ponernos a pensar en nosotros en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que las posturas que tomamos ante ciertas situaciones, Ujú, porque muchas veces, pues también es lógico, nosotros
nos educaron de un modo, ¿sí? Puede ser que no haya sido el más inclusivo, puede ser que no, yo ni siquiera haya tenido pues a mis 60 años la necesidad de reflexionar con pensamiento crítico si que lo que estoy haciendo está bien o está mal o solo estoy reproduciendo en formas ya que no se acomoda a los requerimientos de la actualidad, ¿no? Que a lo mejor yo no respete, según yo respeto, pero a la hora de la puesta en marcha me doy cuenta de que no, me resbalo. Entonces eso es algo que es normal en el sentido de que yo me dé cuenta de eso para que yo lo trate de corregir. No normal como que, ay, es normal y ya estuvo. No, ya me di cuenta que Ujú. tengo que hacer para corregirlo, ¿no? Ok, Dainelli comenta, nosotros como docentes debemos crear ambientes de aprendizajes inclusivos, incorporando los saberes comunitarios y culturales, así brindando la atención a la diversidad y enseñanza diferenciada. Ok. Ya en esta última lámina, precisamente nos habla de lo que le corresponde al docente. Dice, con este eje articulador se abre la posibilidad para que las maestras y maestros, en tanto profesionales de la enseñanza, si ahora sí que antes de Peña Nieto no, digamos, no teníamos esa distinción, pero ahorita sí. Ahorita el maestro es considerado como el que sabe, como el que tiene el conocimiento, el que ahora sí que no va a improvisar. Como es el profesional de la enseñanza, construya con sus estudiantes diversos vínculos con la realidad. Perdón, creo que también eso nos va a ayudar mucho, que veamos lo que está pasando y que lo contrastemos, porque muchas veces puede ser que lo que está pasando no sea lo correcto. Y entonces los alumnos puedan elegir, bueno, esto está pasando, pero esto no es correcto. Entonces yo puedo elegir, o leo, o lo sigo, o cambio, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la oportunidad de que ellos, como lo que hablaba yo de las niñas que se embarazan a temprana edad. Bueno, esto pasa en mi comunidad, por usos y costumbres, pero yo puedo decidir romper el círculo, ¿sí? Esto pasa en el maltrato infantil, pero se puede romper el círculo, o el maltrato hacia la mujer, etcétera. Dice, puede centrarse en la formación de ciudadanos y ciudadanas de una democracia intercultural que articule tanto las formas occidentales como las indígenas de participación, el voto como la asamblea para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos. Como decía el maestro, no se trata de que nosotros, pues todo lo que viene de nuestra colonia, de nuestra colonización y del producto del mestizaje, nosotros lo veamos como algo negativo, sino que lo contrastemos. Eso también, porque también llegar a decir que solo un indígena vale la pena, pues también es un error. Sí, darle su valor. Y en la actualidad se habla mucho, ¿verdad?, de cómo rescatar la parte de nuestros ancestros, ¿sí? De los pueblos originarios, su lengua, su comida, su cosmovisión, etcétera. Pero también este, hacer ver que nosotros somos parte de una cultura mestiza y también hablar de las cosas que nos trajeron los españoles y que las tomamos como parte de nuestra cultura y que en la actualidad pues ya están muy arraigadas en el mexicano, ¿verdad? También en la construcción de... ¿Mande? No, es También que en la... Alma Escamilla también comenta, dice, lo que iba a comentar, dice, antes de mis fallas, era saber escuchar las diferentes opiniones de mis estudiantes respetarlos y vincular ese saber con los contenidos que veremos en clases. No dejar afuera lo que ellos saben porque aquello contribuye al aprendizaje y que logren comprender los contenidos. Escríbanme en el chat si están escuchando. Ya no sé si está fallando el internet de la maestra o de De nosotros. usted sí se escucha, maestro, pero el de la maestra a veces se traba la pantalla, como que se Ok, congela. ok, sí. Ok. Adelante, maestra.
Bueno, pues pasamos al otro punto que es igualdad de género. Y aquí Ok. perdón por lo del internet. Aquí nos habla de la incorporación de un eje sobre la igualdad de género en la educación básica. Supone una formación de que niñas, niños y adolescentes cuestionen prácticas institucionalizadas desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y un género que termina estableciendo desigualmente su condición laboral, social y educativa con la comunidad o fuera de esta. ¿Sí? Aquí entra mucho lo que es la creatividad del docente para poder este eje articulador visual, manejarlo de manera transversal. Entonces, muchas veces vamos a tener que buscar un poco más de información sobre los contenidos y no quedarnos con lo básico que se maneja en los libros. El maestro ha comentado muchas veces de que el libro es un elemento nada más y efectivamente, ¿por qué? Porque allá no está todo. Entonces el maestro tiene que tener bien claro este eje articulador para que pueda desarrollar esas estrategias. Por ejemplo, en el libro de saberes, cuando habla acerca ¿De qué? ah, ¿De algo de química? ¿Algo de de saberes? biología, de biología, de los, como ya no tengo ese problema, ya se me olvidó. Reacciones De- químicas. Ok. no, las cosas que sirven para evitar el embarazo, ¿no? Ah, ok, Este, sí. tenemos entonces que Métodos anticonceptivos. métodos anticonceptivos, realmente cuántos son para la mujer y cuántos son para el hombre. ¿Por qué existe esa desigualdad? Y prácticamente la mujer toma pastillas y se hincha, los cambios hormonales, sube de peso, si es el DIU también tiene sus contraveniencias, si es la pastilla también, pero en el varón pues el condón, el uso del condón pues es el que utiliza y la mujer, ¿por qué tantos? Eso es una manera de que ellos reflexionen también por qué la mujer ha tenido que estar en esa desigualdad, ¿sí? Y no lo plantea el libro. El libro solamente te dice cuáles son los métodos de anticonceptivos, ¿sí? Entonces allá es que el que va a generar esta reflexión hacia de los jóvenes, ¿no? También nos dice aquí Pero la identidad de género. debe llevarnos a reflexionar, maestra, también en función. Eso que comentas es justamente la colonización. Es producto de la colonización. Es, es producto de que por muchos años se ha considerado a la mujer como un sexo sumiso, ¿no? O sea, Sí, no en términos de igualdad de género, sino el sexo débil, decimos, ¿no? Así se manejó por muchos años. Entonces, todo es consecuencia de la misma cultura que se ha venido trabajando durante años, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? sí. De hecho, hoy estábamos haciendo una línea del tiempo sobre la historia del microscopio y esta es hasta 1983 que aparece una mujer relacionada con el microscopio, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense, puros varones, entonces les decía yo a ellos, miren, hasta en esto, ¿verdad? Podemos observar cómo la mujer no ha sido tratada de la misma manera que el hombre, ¿sí? Y no es por falta de capacidad, pero Y ahorita se... tampoco es, y tampoco tiene que ver con la pobreza, porque No, recuerden desde muchos siglos anteriores, la mujer siempre estaba destinada para el hogar. ¿Qué le enseñaban a la mujer? Sí, cosas propias del hogar, ¿no? Y lo digo hasta en las altas esferas. Sí, la mujer no era considerada ni para estudiar medicina, no para la universidad. Con eso decimos todo, ¿no? No era para estudiar ninguna carrera. Y cómo a lo sí, largo de la historia, pues han habido muchos casos de mujeres que entraron a estudiar derecho, entraron a estudiar medicina, y cómo con todas las adversidades que tenían y se les presentaba, son como los ejemplos, ¿no? Que se tienen y son referentes
pues del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, vamos a ver cómo en el siguiente párrafo nos dice claramente. Dice, las identidades de género y los modelos de masculinidad y feminidad son procesos de construcción continuas que van de la mano de las etapas de desarrollo de niñas, niños y adolescentes y por lo tanto de los valores y patrones entendidos dentro y fuera de la escuela. Es por ello que estas identidades y modelos se definen y redefinen en todas las acciones de mujeres y hombres y la interacción entre ambos a lo largo de ciclos de vida, el cual de manera importante se realizan en la vida escolar. Entonces, si en la escuela podemos ver en las diferentes imágenes que hay de la escuela rural y de las primeras escuelas de México, podemos ver esas imágenes donde por un lado las niñas, por el otro lado los niños. E inclusive si empiezas a checar, pues por ahí hay una o dos niñas en todo el salón de clases. La mayoría son niños, ¿sí? Entonces, desde esas épocas podemos hablar de cómo se ha ido construyendo la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ¿sí? Y siempre la mujer en desigualdad de En oportunidades, condiciones. de condiciones, ¿sí? Nos dice también que hay que advertir que el aula es el lugar en donde se legitiman, asumen y reproducen las reglas sobre las identidades, los cuerpos y las capacidades. Sobre todo, es el espacio en donde se perpetúa la organización social que existe fuera de la escuela, donde se construye la normalidad del patriarcado y el machismo. Sin embargo, es en la escuela también donde, durante las primeras etapas de desarrollo, se normalizan los mandatos de género y de sexualidad. Fíjense que esto es muy, pues a mí me causa así como un poco de preocupación y de darme cuenta de que, pues a lo mejor, y ya seguro que sí, yo reproduje situaciones donde contribuí al machismo, a ahora sí que a pesar de ser mujer, ¿verdad? Y de haber vivido situaciones de desventaja, pues a lo mejor, segurito. Entonces, en la actualidad lo que debemos de buscar es que en el aula, pues esa asimetría vaya disminuyendo, ¿sí? Que todos sean tratados con respeto, que que seamos conscientes de que hay frases que sin querer, ¿sí? Como el de calladita te ves más bonita, tienen una fuerte repercusión, sobre todo en las niñas, ¿sí? La forma de cómo visten, en la forma de cómo inclusive, ¿no? Vienen con las uñas pintadas, no, pues aquí no pueden venir con las uñas pintadas, aquí solo la maestra, ¿no? Y ellas te cuestionan y te dicen, bueno, ¿por qué nosotras no? ¿Por qué nosotros no podemos venir con las uñas arregladas? ¿Por qué no podemos venir maquilladas? ¿Sí? Entonces todo eso en la actualidad pues nos da una visión de que este, debemos de tratar a las niñas de otra manera, ¿no? Fíjate, esa idea estoy escuchando y me imaginé de pronto una casa mexicana, una casa, ¿no? De una familia en pleno siglo XXI, donde la atención en casa de la mamá para con los hijos muchas veces primero va con los varones o con el más grande y luego con las mujeres. Sí, lo he visto, ¿no? Ya no sé si lo hacen porque en algún momento así me dijeron, ¿no? O porque estoy reproduciendo patrones que viví o me enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que en casa hay muchas costumbres todavía machistas que no están con la etiqueta puesta, machistas así muy puntual, pero sí hay situaciones que se dan que cuando te pones a analizar todo esto, te va poniendo como ejemplos, ¿no? Y esto así es, a esto, mira, aquí se ve, te puede permitir poder ver muchos ejemplos de situaciones que cotidianamente vivimos, ¿sí? Y que a lo mejor se está reflejado esto, ¿no?
Sí, y lo vemos Y es también. que decimos, en la casa, la educación, ¿no? Hay que atender a las damas, darle el paso a la dama, primero la dama, pero muchas veces eso lo decimos por educación, porque ya en la acción, pues ustedes saben, quieren cruzar un paso peatonal, en- los, pues desconocen mucha gente que hay topes, hay pasos peatonales y cada uno tiene su función, ¿no? Sin embargo, pues a veces ven una mujer al volante y tú sabes si se detiene o va muy lento, pues qué recibe de información de los demás, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo creo que aquí todavía tenemos que trabajar desde la escuela para que vaya cambiando nuestra propia sociedad. Sí, definitivamente, inclusive las injusticias que cometemos con las niñas, por ejemplo, cuando empiezan como algo normal de tener novios, ¿no? Ujú, Entonces, este, yo he escuchado a algunas compañeras que ya en cortito dicen, no es que esa chamaca tiene muchos novios, ¿qué le pasa? Bueno, y cuando el muchacho tiene varias novias, a ese sí no lo criticamos, ¿no? ujú. Entonces, es una actitud muy machista. También en los deportes, sí. Ahorita las mujeres están pues luchando por ser tratadas de la misma manera que los varones. Yo en mi grupo tengo como a cuatro que son buenísimas jugando fútbol, ¿no? Y se meten y ellas no tienen miedo. Y yo a veces digo, ay, no te vengan a lastimar, como Ujú. una forma de protegerlas, pero solamente las estoy, Pero es tu pues, pensamiento colonialista. ándele, pues sí, sí, definitivamente. Entonces Ok, seguimos. dice, por eso es fundamental que los procesos formativos de la escuela tengan vinculación con las familias, especialmente en lo que concierne a los derechos sexuales, derechos reproductivos y en materia de educación sexual integral, que le permita tomar decisiones libres, responsables e informadas para su desarrollo individual como colectivo, con el fin de contrarrestar la noción de que el cuerpo de las mujeres tiene un propósito meramente reproductivo con beneficios al mercado laboral, ¿sí? Este, y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando vi en los libros, cuando hablan de derechos sexuales, ¿sí? Yo no los conocía y la verdad cuando te dicen que los niñas y adolescentes tienen derecho a manifestar su sexualidad y que nadie tiene derecho a coartarles ese derecho, pues realmente me sorprendió porque digo, a veces hasta lo escribimos cuando decimos, en la escuela no se pueden abrazar. Ujú, Y digo, pues sí, allá les estamos quitando un derecho, ¿sí? Entonces creo que nos ponemos ante una situación que no es la misma que se veía antes, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar con base en los protocolos, con el conocimiento primero de cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos, cómo se aplican los protocolos en la escuela para que veamos si no estamos incurriendo en un desacato o en un problema. Es como, por ejemplo, en el marco de convivencia escolar no habla acerca de las uñas pintadas ni del pelo pintado. Y todavía en la actualidad hay maestros que no permiten que las niñas vengan con el pelo pintado, ¿sí? E inclusive las regresan a su escuela, a su casa. Y pues allá estamos atentando en contra de sus derechos, ¿no? Tenemos aquí que nos dice que este eje propicia un replanteamiento de los contenidos de las ciencias y humanidades en las que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes en pobreza, indígenas y afrodescendientes. Es lo que les comentaba, ¿no? Que como maestros tenemos que conocer, ¿verdad? Conocer conocerlos, no solamente conocer los contenidos de ciencia, sino replantearnos, ¿sí? Por ejemplo, cómo se ve a la mujer, por ejemplo, en el caso de la obesidad, porque es un tema
que se ve en primero de secundaria. ¿Cuál es el porcentaje de hombres o mujeres que tienen obesidad? Y vamos a ver que las mujeres son las que tienen obesidad. ¿Cuáles son cuál es el grupo que tiene mayor, este, tienen más diabetes, ¿no? O cuál es el grupo que tiene diabetes, que los hombres o las mujeres. Y vamos a ver que las mujeres. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que tienden a esa? Es algo físico? ¿Es algo emocional? Por allá alguien me decía, no, pues es que es algo de las emociones, porque las mujeres todo se guarda para sí. Y como se guarda las cosas, pues termina, ¿cómo se llama? Como utilizando la comida como una forma de cubrir un área, ¿no? Entonces, yo creo que es eso de que nosotros veamos los contenidos como un medio para que nosotros vayamos desarrollando en ellos no solamente el conocimiento, sino que ese tipo de pensamientos, del porqué de la... El pensamiento es una acción, es movilización de saberes, consciente, ¿no? Entonces nos dice que este eje articulador promueve actividades que introducen a la cultura femenina en una dinámica escolar. Fíjense que aquí nos habla de cultura femenina. ¿Por qué? Porque nos domina la cultura masculina. Entonces, ¿qué tenemos que introducir en estos tiempos? Pues ver la cultura femenina, ¿sí? Entonces, para que haya un equilibrio. Se legitiman los saberes de las niñas y adolescentes, se rompe la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, y se promueve el respeto al trabajo escolar de las mujeres, se impulsan las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y en la comunidad. Y quiero comentarles algo. El año pasado llegó una psicóloga y y daba temas sobre equidad de género. Entonces, yo había visto algo en ese grupo que me llamaba mucho la atención, que los varones en general eran muy afectuosos. Entonces, se agarraban de la mano, se abrazaban, conversaban muy pegaditos. Entonces, yo le hice el comentario a la psicóloga y me llamó mucho la atención que me dijo, ¿le incomoda? Entonces, ahora sí que me quedé así, me pagué seco porque dije, porque me puse a pensar, incomoda. Pues tuve que reflexionar no sobre solamente sobre lo que ellos estaban haciendo, sino como yo lo estaba viendo. Porque luego ella me dice, mire, es que siempre se ha visto bien que las niñas manifiesten su afecto. Véalo. Ellas se pueden agarrar de la mano y si es cierto, ellas corren agarrados de la mano, que son ya muchachos adolescentes, pero ellos tocan la hora de receso, se agarran de la mano y corren por toda la cancha. O se abrazan, y si es cierto, se abrazan. Pero con los varones no está bien visto. Y me dice, eso es algo positivo, porque ya esa barrera ya se rompió, ese estereotipo ya se rompió de que solo las niñas se abrazan. ¿Sí? Y ya digo, sí es cierto, ahora sí que la que tiene esos problemas, pues soy yo. Y reconocerlo, pues me hace que yo tenga el compromiso de pues tratar bien a los alumnos independientemente de cómo se están manifestando, ¿no? Si no tiene nada de malo el que ellos conversen muy cerquita o el que se digan un secreto al oído, en mis ojos está lo malo, ¿sí? Y cuando esto se lo platicaba yo a un maestro, me sorprendió se burló de eso, ¿sí? Y sus comentarios machistas, ¿no? Con bromas fuera de lugar. Entonces, pues digo, creo que hay mucho trabajo que hacer en este tema. La igualdad de género es el eje articulador que nos permite impulsar actividades escolares y académicas
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos y la prevención de la violencia. También promueve procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva del género como criterio para analizar las situaciones y problemáticas de la comunidad, así como la colaboración de prácticas y proyectos. Les comentaba, por ejemplo, en una situación de desastre, se ha comprobado, ¿verdad?, que las que sufren más son los hombres, son las mujeres y los niños, ¿sí? Las mujeres porque cuando hay un desastre la que se desespera por llevar comida a la casa son las madres, ¿sí? Entonces, ese también es algo cultural porque si estamos hablando de hijos, pues debiera de ser el padre y la madre, ¿sí? Sin embargo, la carga de protección, la carga de proveer, ¿sí?, en la alimentación en las casas es de la mamá. No sé si tienen algo que comentar con respecto a este eje. Yo, con base a lo que acaba de explicar sobre la igualdad de género, con respecto a la identidad, pues a veces como hoy menciona que cada quien es libre de ser, de identificarse como guste, pues en el caso de mi área, pues en la terapia, pues yo veía en los pacientes que atendía con un paciente que tenía una lesión en el hombro, iba conmigo, entonces su forma de vestir de la niña, pues normalmente las niñas visten con su short, algo femenino, pues en el caso de las otras niñas se vestían así, pero en el caso de esta niña pues vestía como un cambio de género más masculino y pues como profesionista pues hay que respetar esa parte de su identidad del paciente y en cambio con respecto a las capacidades es que a veces veo que en el ámbito que me desenvolví en la en el área de terapia, pues yo veía que algunos maestros, pues como que no había una igualdad de género con los niños con discapacidad, porque como que no tenían un pensamiento crítico sobre los pacientes que a veces los autistas pues tienen una manera de reaccionar o la forma como la maestra explicó al alumno y entonces el alumno malentendió y se puso agresivo y entonces la maestra en vez de ponerse pues en igualdad de que el autista pues no logra comprender su capacidad como nosotros que tenemos un razonamiento más crítico con respecto a la realidad. Entonces el paciente pues hubo un problema, se generó una tensión que llegó hasta supervisión. Desde mi punto de vista, pues la maestra se cerró en defensa propia, ni siquiera hubo un respeto con la dirección y entonces en manera como terapeuta, pues es entender al paciente su capacidad de él, tal vez no tenga la misma comprensión, sino explicárselo de otra forma, tener un pensamiento más de igualdad con él. Ujú. Ok, Muchas muchas gracias gracias. por esa aportación, maestra. Y realmente, pues ella nos aclara muchas cosas, ¿verdad? Y y nos hace reflexionar sobre cuando nosotros no sabemos actuar ante una situación. Y creo que el camino es de que nosotros también actuemos, veamos esos ejes articuladores, pero ahora sí que con nosotros, ¿sí? Yo cómo manejo esos ejes articuladores. Por eso me gusta la frase que puso el maestro de decir no son etiquetas, porque la mayoría lo ve como etiquetas. Es una forma de vida. Sí, es una forma de cómo tú trabajas la inclusión, cómo trabajas el pensamiento crítico, cómo actúas ante la vida saludable. Y vamos a ver este eje articulador sobre la vida saludable, que fíjense, parece mentira que si el gobierno está diciendo que no se va a permitir que que en las escuelas que se venda comida chatarra, el que pone grito en el cielo es el maestro, ¿no? Entonces, cuando nosotros deberíamos ser promotores de la salud, ¿por qué? Porque tenemos el conocimiento sobre el daño que causa una mala alimentación, por ejemplo, o el sedentarismo.
Entonces, nosotros debemos de apuntalar a las acciones que se digan de parte del gobierno, si son positivas, adelante, ¿sí? Pero empezamos a decir, no, que la coca, que ya no la vamos a tomar, que no está permitida, que pues lo voy a empezar a traer en un termo o voy a buscar como camuflajearla, ¿no? Pero entonces, póngase, vamos a pensar cómo es que pudiendo nosotros ser personas que ayuden a esto, pues estamos contraviniendo, ¿no? Entonces aquí vamos ya directo a lo que es el eje vida saludable. ¿Sí? Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva de nivel inicial a la educación secundaria que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades urbanas y rurales, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en su salud como un las y los demás. Fíjense que aquí yo siento que hay muchos ejes que se pueden relacionar cuando estamos, por ejemplo, viendo ciencias, ¿sí? Estamos viendo ciencias y hablamos de la obesidad, y dentro de la obesidad podemos saber que los productos que se venden, que más consumimos son los elaborados, ¿no? Y al ser elaborados, pues no tienen un paquete natural, sino que están empaquetados y el empaquetado va a terminar siendo basura. Y esa basura va a terminar en las, como no hay un buen manejo de la basura, terminan en la calle, terminan siendo un foco de contaminación, etcétera. Entonces, hablarles acerca de, por ejemplo, actividades que vayan relacionadas a que ellos reflexionen sobre cómo nuestro modo de vida ha traído como consecuencia no solo el deterioro ambiental, que también nos afecta a la salud, ¿sí? Solamente que como no es tan rápido, desgraciadamente, ¿verdad? Nosotros, como dicen vulgarmente, no, hasta que no veamos que se ahogó el niño, no tapamos el pozo. Pero esa situación, ¿verdad? No es rápida, sino que a veces lleva su tiempito, porque todavía la naturaleza tiende a reajustarse a sus ciclos biogeoquímicos, a regularizarse. Entonces, lo vimos en la pandemia, como después de un cierto tiempo el ambiente empezó a quedar más limpio, ¿sí? Empezaron los animalitos a salir de sus madrigueras y cosas por el estilo. Entonces, nos damos cuenta que cómo nuestra vida, nuestro estilo de vida ha perjudicado. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros como maestros, pues hagamos acciones que vayan encaminadas a que los alumnos cuiden su vida, ¿sí? Este, Antiguamente, vea, tomábamos como normal ciertas acciones. Yo recuerdo que hace más de 35 años se veía normal que el maestro fumara, y hasta en la misma escuela, ¿sí? Con el paso del tiempo empezó a que la escuela libre de humo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues por la salud, porque sabemos lo que puede causar el cigarro. Entonces, hay muchas cosas que nosotros lo tomamos como normal, inclusive, por ejemplo, el comer en exceso. Cuando eras pequeña no te decían estás gorda, en mi época te decían estás hermosa y tú te sentías así de verdad hermosa, aunque tú estuvieras con un sobrepeso de un 30 o 40% de kilos de más, ¿no? Entonces, ahorita de lo que se trata es de que nosotros en este eje de vida saludable busquemos que en nuestro ciclo de vida nosotros pues seamos conscientes del daño que puede causarnos ciertas actividades que hacemos o ciertas acciones. Pasémonos al 8.16, dice vida saludable. Es necesario formar, es mucho más adelante, profe. Es necesario formar a niñas y niños. Puede correr las diapositivas más adelante. Ok, Allá ya. está.
Es necesario formar a niñas, niños y adolescentes para que comprendan que una alimentación sana precisa de que aprendan a diferenciar entre los alimentos que son buenos para su salud de aquellos que no lo son. Esta parte es súper, súper complicada si lo abordamos solamente con el alumno. Tiene que ser algo integral en donde nos involucremos con padres de familia, primero con los maestros, convencer a los maestros, padres de familia y a los alumnos, ¿sí? Sobre la importancia de cuidar lo que comemos y de nuestros buenos hábitos, ¿sí? Que son importantes para nuestra salud, ¿sí? México es un país donde tiene un alto número de personas que tienen salmonela, por no decir que la mayoría de la población tiene salmonela, ¿sí? Y sabemos muy bien que la salmonela es muy contagiosa, sabemos que puedes llegar a causar hasta la muerte, sin embargo, todavía tenemos problemas de la higiene de nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que nosotros hablemos de muchos aspectos de la vida saludable, ¿sí? No es solamente lo que comes, sino cómo lo comes, ¿sí? Y después de que lo comes, ¿qué haces? ¿Sí? En el sentido de que estás consume y consume calorías y luego tu vida cada vez es más sedentaria y eso te trae problemas graves a más temprana edad, ¿sí? Antes no se oía que una persona de 30, 25 años tuviera diabetes. Y en la actualidad podemos hablar hasta de personas que sufrieron una cetoacidosis, que es un grado bastante alto de que no se percataron, porque la diabetes es así. La diabetes no te das cuenta en el momento en el que tienes la diabetes hasta que ya estás con situaciones graves, ¿no? Empiezas con el cansancio, empeor. El cansancio es una manifestación, pero ya desde antes tenías ese problema, ¿no? El sobrepeso, luego empiezan que los dolores a las articulaciones, etcétera, ¿sí? Problematizar una dieta saludable en el salón de clases requiere identificar elementos biológicos, químicos, tecnológicos y geográficos con los que se elaboran los alimentos, incluyendo los pesticidas que en su mayoría causan efectos negativos en la salud. He ahí porque hay muchos contenidos que nos hablan, ¿sí?, de cómo debe ser la alimentación, el plato del buen comer, la jarra del bien beber, que elaboren un recetario, que muestren ¿cómo se llama? La gastronomía de los lugares, ¿sí? Resaltando, sí, la parte cultural de la comida, pero también hablando de las proporciones que se deben de comer de estos alimentos. Y también, ¿verdad?, de que una vida saludable no solamente es si estás gordo o estás flaco, también tu vida si es sedentaria o no la es, y también tu salud emocional y psicológica, ¿no? Entonces, que muchas veces, ¿verdad?, esa parte pues también es desatendida y a veces en el salón de clases, pues este, podemos nosotros como docentes pues hacer acciones que vayan encaminadas a disminuir la autoestima de un alumno, ¿sí? No, que sean acciones para que mejore su autoestima, para que ellos se empoderen. Por eso ven ustedes que hay muchos ejemplos en las redes de cómo llegan los maestros y desde que llegan les con el saludito diferente para cada uno, con canciones que los empoderen, ¿sí?, con actividades donde ellos se sientan bien con ellos mismos, ¿sí? Hay muchas acciones que se hacen y que van encaminadas a esto, ¿no? A que ellos tengan una vida saludable. Este eje articulador procura introducir en la vida escolar la comprensión de que la salud humana y el medio ambiente son organismos vivos, interdependientes. El cuidado de uno tiene efectos positivos en otras personas y viceversa. Existe un círculo vital entre las actividades humanas, producción energética, extracción de minerales, actividad industrial y agropecuaria, el medio ambiente, suelo, aire, clima, agua, flora, fauna, etcétera, y la salud de las personas.
Estamos hablando de que, por ejemplo, en segundo grado, en la asignatura de física, se habla sobre la energía. Bueno, pero la energía no solamente este, como la energía, los tipos de energía, que la eólica, la eléctrica, sino también la energía que tú tienes a través del consumo de alimentos. Y es ahí a través de acciones este, críticas que tú puedes decir, bueno, ¿y qué comiste para tener energía? ¿Y será que el espagueti te da la misma energía que, por ejemplo, unos huevitos con frijol? O el coquetón, tú comas unas sabritas, te va a dar energía, la misma energía que, por ejemplo, una manzana o un coctelito con manzana y plátano. Entonces, por ahí podemos hacer acciones que lleven a que el alumno entienda, ¿verdad? Que, que las actividades que realizamos repercuten en varios ámbitos de nuestra vida, ¿sí? El comer en exceso, produce basura, la basura no de México no tenemos una buena manejo de la basura, eso genera enfermedades, las enfermedades se vuelven en muchas ocasiones como lo del COVID, ¿verdad? Como una Pandemias. plaga, una pandemia. Entonces, creo que la reflexión de este eje, este, si no se hace a través de los diferentes actores educativos, no se va a lograr, es uno de los que menos se va a lograr. ¿Por qué? Porque si tú hablas del plato del buen comer, y luego la mamá en el desayuno les lleva que tamales, hamburguesas, hot cakes, este, toda esa comida que es considerada como comida que, que no es nutritiva, ¿sí? De nada sirve que hayas hecho toda una teoría, ¿sí? De esto, porque se vuelve como algo inservible, ¿sí? En cambio, si a través de los comités de salud, porque hay un comité que se hace, ¿no? En la escuela, pues con el apoyo de los padres de familia se busca que se dé comida sana. Yo sé que hay escuelas en donde el refresco ya no entra, pura agua natural, ¿sí? O pura agua simple, como le dicen ellos, ¿no? Entonces ya se cuida que no haya fritangas, que no haya sabritas, que no haya galletas. Pueden decir ustedes, bueno, pues llega a su casa y lo compra, ¿sí? Sí, es una realidad, pero por algo tenemos que empezar. Este excesivo consumo de productos elaborados no fue de la noche a la mañana. Si ustedes bueno, les preguntan a sus papás o a alguna persona que sea mayor de sus casas, van a ver que bueno, yo recuerdo que cuando era chica, la coca que se vendía era esa de la chiquitita, ¿sí? Y no la ibas a tomar siempre, era de vez en cuando, ¿sí? Y los envases eran retornables, ¿no? De cristal. Y, mande, De cristal. eran de cristal y entonces te llevabas y era así, pero creo que un domingo, si acaso, cuando empezó la producción de coca y empezó a estar a un precio accesible. Ahorita creo que la gente piensa un poquito más al tomarse una coca porque ya subió de precio. Y también los cigarros. Los cigarros, sí, es cierto que hay gente que fuma todavía, pero ya no tanto como antes que estaban a la mano, ¿no? Que estaban muy económicos. Entonces ahorita, pues también fíjense cómo es esto de que se subieron los precios ¿cómo se llaman? Golosinas, a las cocas, y la gente brincó. Y a mí me sorprende más que los maestros estén en contra de esas políticas, porque digo, bueno, es que de alguna manera hay que frenar lo de la coca, ¿sí? ¿Y cómo? Pues que cueste mucho, que te cueste más una coca que hacerte una limonada o una jamaica. Y entonces es que así
la gente va a empezar a disminuir, ¿no? Nos dice aquí, ya terminamos de la vida saludable, ¿sí? No sé si quieren comentar ustedes algo. No, Sí, yo creo que tenemos que continuar, maestra. Nos quedan 4 minutos ay, y perdón, nos quedan dos ejes articuladores. usted es muy bueno para resumir, profe. Le cedo. Ok, bueno. Entonces, vayamos. El siguiente eje articulador es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Nos dice, México es una comunidad de comunidades, un territorio de territorios, un lugar en donde se encuentran las lenguas maternas, las lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Hacer efectivo el derecho humano a la educación, considerando en el centro de los procesos educativos a la comunidad, tiene como condición la posibilidad de aprender la diversidad de las lenguas. Noten cómo aquí englobaron varios aspectos que hemos estudiado, ¿eh? El derecho a la educación. Por esa, se está justificando este eje articulador, la verdad. Entonces aquí decimos hacer efectivo el derecho a la educación, considerando que la comunidad al centro, que ya lo habíamos comentado, tiene como condición, dice, la posibilidad de aprender la diversidad de las lenguas. Entonces, el acercamiento de las culturas a través de la lengua escrita permite a los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita y la comprensión lectora y que puedan satisfacer su propia experiencia dentro de un mundo en el que viven, donde lo íntimo y compartido están coligados de forma invariable. Este eje articulador tiene que ver apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Es algo que se está promoviendo y que forma parte yo creo que ha sido siempre presente el desarrollar la lectura y la escritura en los niños, niñas y adolescentes. Pero ahora lo están promoviendo desde este eje, desde la apropiación de la propia cultura que tienen los niños, ¿no? El acercamiento, dice, a la cultura escrita es un derecho que se hace efectivo en la diversidad de prácticas sociales de lectura y escritura. Aquí entra la parte de oralidad, dice, de un país plurilingüe y pluricultural como México. Leer no solo implica decodificar signos lingüísticos. La lectura conlleva la producción de sentidos y permite reconocer las palabras de otras y otros, además de construir por medio de una comunicación dialógica que atraviesa la historia de la humanidad, teniendo su origen en las primeras palabras expresadas por nuestros antepasados primigenios. Realmente aquí me parece que hay un librito que llega también que trae de lecturas múltiples. Ahí aparecen algunas lecturas que son dadas para el rescate de nuestras costumbres y tradiciones o de lecturas de nuestros antepasados, ¿no? Como para conocer un poquito más. Bueno, en el caso particular, nosotros radicamos en una zona donde está la cultura maya y existen muchos libros, muchos códices que se han hecho y se han traducido que pudieran servir para promover que sea a través del conocimiento de la cultura el desarrollo de la lectura y la escritura, para seguir practicándolo y para convertir a nuestros alumnos en lectores de verdad y que el leer correctamente, el comprender lo que leer, le permite luego expresarlo a través de la escritura. Sí. Bueno, la lectura y la escritura son prácticas que contribuyen a hacer de la escuela una comunidad de lectores y lectoras que se acercan a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano. La escolarización de las prácticas sociales de lectura y escritura requieren construir puentes curriculares cuyos contenidos guarden relación entre lo que se enseña y aprende en la escuela con la forma en que se vive fuera de ella y en la comunidad. Por eso es importante que se haga una propuesta didáctica que parta de la experiencia que tienen los maestros y lo puedan vincular a la escuela con la sociedad a través de proyectos de servicio hacia la comunidad. Con esta última frase en la parte roja, nos está dando la pauta, nos está mencionando que uno de los campos formativos fuertes para poder desarrollar este eje articulador es de lo humano y lo comunitario.
Bien, la formación de lectores y lectoras favorece el acercamiento de la realidad a través de la comprensión de diferentes textos, goces de distintos tipos de lectura. Bueno, yo creo que un buen inicio es usar los libros que nos provee la Secretaría de Educación Pública, que aunque vienen de diferentes culturas los textos, pues podemos utilizarlo porque finalmente es bueno conocer no solamente nuestra propia cultura, sino también la cultura que existe en nuestro país, las diferentes culturas que existen en nuestro país. La lectura es un proceso de interacción entre el texto y el lector que permite el desarrollo de la identidad y las emociones, las capacidades de reflexión y actitud crítica, al tiempo que forma estudiantes sensibles y autónomos. Busca que el alumno se haga consciente al conocer las diferentes culturas, lo hagamos más sensible, lo hagamos más autónomo, lo hagamos más reflexivo, más que fomentar en ellos una actitud crítica, ¿sí? Que sean decimos, alumnos con conocimientos abiertos de toda nuestra, ahora sí decimos, de nuestra cultura mexicana, ¿sí? Bien, el último punto es arte y experiencias estéticas. Ya la maestra, justamente con este eje articulador, abrió, ya hizo algunos comentarios, han quedado en la grabación, y con eso estaremos terminando lo que son los 7 ejes articuladores. Bien, nada más comentarles, bueno, el miércoles los esperamos nuevamente para concluir con todo este apartado. Nos falta ver los campos formativos y vamos a pasar a las diferentes metodologías que propone el plan de estudios. Bien, que tengan muy buenas.